Carlo Gambino fue uno de los líderes mafiosos más temidos y respetados, quien sorpresivamente llegó a la cima de la criminalidad, manejando un bajo perfil y jugando sus cartas mediante alianzas y negocios importantes que lo posicionaron hasta ser el líder de la comisión. En este video te cuento toda su historia. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Carlo Gambino nació en Palermo, Italia, el 24 de agosto de 1902. Allí en Italia, la familia de Carlo pertenecía a la Sociedad Honoraria, la cual era una versión italiana de la Mano Negra en los Estados Unidos, aunque la Mano Negra era una versión menos organizada de la sociedad, la mayoría de los cuales terminaron emigrando a los Estados Unidos. Gambino emigró en diciembre de 1921 a Norteamérica, y luego se unió a sus primos los Castellano, trabajando para una pequeña compañía de camiones que tenía su tío, pero los Castellano eran afiliados a la pandilla de Aquila, personaje al cual le presentaron a Gambino y lo convirtieron en un made man de la mafia estadounidense a la edad de 19 años. Por ese entonces Carlo también se hizo cercano a la pandilla de los jóvenes turcos, la cual era liderada por el famoso Lucky Luciano, e incluía personajes notables como Frank Costello, Joe Adonis, Vito Genovese, Meyer Lansky, entre otros. Para 1930, nuestro protagonista ya era parte del grupo criminal liderado por Joe Masseria, aunque en ese año fue arrestado en Lawrence, Massachusetts, como personaje de peligro, aunque en sí el cargo fue dejado de lado. Un mes después sería detenido de nuevo acusándole por cargos de latrocinio. En la famosa guerra de Castellammare, después de la muerte del líder de Carlo, Joe Masseria, por traición de Lucky Luciano, Gambino pasaría a integrar la familia Mangano, convirtiéndose en esta organización en uno de los gánsteres con mayores ingresos de la familia, controlando varias estafas ilegales, incluyendo la usurpación de préstamos, las apuestas ilegales y la protección. Aunque él fue arrestado en 1937, pasando 22 meses en prisión por evasión de impuestos, con relación a una destilería de licor en Filadelfia. En la familia Mangano, el subjefe era un peligroso gángster llamado Albert Anastasia. Vincent, a pesar de que tuvo durante 20 años el reinado de jefe de su familia criminal, tomaba mal los lazos que tenía Anastasia con Lucky Luciano, ya que Albert ofrecía sus servicios a la otra familia criminal pasando por encima de su jefe, y esto no era bien visto por él. Anastasia, aparte de tener un cargo importante como segundo de la organización, era líder del famoso Murder Inc., un sindicato criminal que durante casi una década generó centenares de asesinatos que se quedaron sin resolver. Esta disputa de jefe y subjefe llegaría a su fin en 1951, cuando Anastasia por fin decidió asesinar a su líder, tomando el mandato de la familia, renombrándola como la familia Anastasia. La comisión estuvo de acuerdo que Anastasia se convirtiera en el nuevo jefe de la familia. Además que Carlo fue nombrado como su subjefe. Durante la disputa que tenía Anastasia con Mangano, Gambino siempre se mantuvo neutral, buscando más bien mejorar en sus negocios, en busca de convertirse en uno de los mafiosos más poderosos del país, con un equipo que se beneficiaba de la extorsión, el contrabando y el asesinato, llegando a controlar más territorios y negocios que varias familias juntas. Ahora con Anastasia a la cabeza, esta organización era más rentable, pero también más peligrosa, generando que dentro de poco, varios gánsteres cuestionaran las políticas que tenía Albert. Uno de esos fue Vito Genovese, quien le expresó a Frank Costello, líder de la familia Luciano, que no se podía confiar en Anastasia. Costello no hizo caso de esto, ya que Frank tenía una buena relación con Anastasia desde hace un tiempo, pero la verdad de estas advertencias por parte de Genovese era que Vito buscaba derrocar a Costello, y con Anastasia de su lado eso era casi imposible. En 1957 Genovese buscó y convenció a Gambino para que se pusiera de su lado para ir en contra de Anastasia y Costello. Además, Vito de diferentes maneras se esforzó por mostrar a Anastasia como una persona errática ante otros gánsteres, que llegarían a temer de este porque llamaría bastante la atención de las autoridades sobre la Cosa Nostra. En el año ya mencionado, Genovese intentó matar a Costello, pero el sicario falló.
aunque este intento no fue de todo malo, porque Frank, temiendo por su vida, decidió darle el mando de la familia Luciano a Genovese, quien a fin de cuentas cumplió con su propósito. Sin Costello, Genovese y Gambino ahora fijaron su atención en Anastasia, quien se interponía en los planes de Don Vito. Para esto Carlo contrató a Joe Profaci, quien presuntamente le dio el contrato a la pandilla de los hermanos Gallo, y estos eliminaron al violento jefe de la familia Anastasia el 25 de octubre de 1957, mientras se encontraba en una barbería a la que asistía usualmente. Con la muerte de ese personaje, Carlo Gambino se convirtió en el líder de la organización, quien la renombró como se llama hoy en día, como la familia Gambino. A finales de ese año, en noviembre, Vito reunió a los mayores capos del país en la famosa reunión de Apalachín, para así certificar el ascenso suyo y el de Gambino, pero esta reunión resultó en un rotundo fracaso, ya que la policía llegó al lugar, sacando a la luz la Cosa Nostra. Ante este error de Apalachín, muchos líderes de la mafia culparon y resintieron en gran manera a Genovese. Uno de estos fue Gambino, que a pesar de que salió con él durante un tiempo, determinó traicionarlo, para que pagara por su error. Para esto salió ahora con Lucky Luciano y Frank Costello, para entramparlo y hacerlo encarcelar por tráfico de estupefacientes, y así fue. Genovese fue arrestado en 1959, siendo condenado a pagar una pena de 15 años de cárcel. Con este último tras las rejas, con el apoyo de Costello y Luciano, Gambino fue nombrado como el nuevo líder de la comisión en 1962. Genovese, ante esta noticia, quedó impactado, ya que no lograba entender cómo un personaje que siempre manejó tan bajo perfil, sin mostrar tanta ambición por el poder, se convirtiera en el hombre más poderoso del crimen en el país. Gambino, con este nuevo cargo, expandió rápidamente sus negocios en todo Norteamérica, desde Los Ángeles hasta Boston, recuperando el control de antiguos territorios de manos de aquellos que aún eran fieles al fallecido Anastasia y las tripulaciones de Genovese. En la década de los 60 se estableció su apogeo de control, llegando a dominar más del 90% de todos los puertos de la ciudad de Nueva York, incluyendo el Sindicato de Estibadores de Nueva York. La familia Gambino tenía hasta 800 soldados repartidos en 30 equipos por todo el país, generando un total de $500 millones anualmente. Aunque Gambino despreciaba las drogas, a pesar de que estas eran muy delictivas. Él pensaba que atraerían demasiada atención, colocando la muerte como castigo para todo miembro que traficara con estas. En 1970, Gambino fue acusado de cargos de conspiración para secuestrar un vehículo blindado, el cual llevaba $3 millones. Por esto fue arrestado, pero fue liberado posteriormente tras pagar una fianza de $75,000 y nunca fue llevado a juicio debido a su deteriorado estado de salud. En la década de los 70, Gambino aún estaba en la cima como el mafioso más poderoso de Norteamérica. Sin embargo, él tenía algunos detractores que se le oponían y le faltaban el respeto. En una de esas situaciones, en 1974, un temido soldado de los Colombo llamado Carmine Schialo estaba borracho y se topó a Gambino en un restaurante. Carmine empezó a insultar a Carlo enfrente de todos, pero no amenazó con matarle. Durante esos improperios, Gambino nunca perdió la compostura, sino que guardó la calma y esperó a que Carmine se fuera. Cuando lo hizo, Carlo durante la cena no habló de los insultos y lo hizo como si no hubiera pasado nada, pero posteriormente el cuerpo de Carmine será encontrado sin vida unos días después. Gambino siempre estaba en constante vigilancia del FBI. Él por ese entonces se encontraba cada vez más molesto por las acciones de su subjefe Neil de la Cruz y de su protegido John Gotti. Hasta ese momento, Gambino había logrado estar en la cima, administrando sus negocios en silencio. Sin embargo, las acciones de su segundo podrían llamar mucho la atención, colocando sobre él una mayor presión, por lo que buscó reorganizar la familia. Para eso él decidió colocar un segundo subjefe por debajo de él. Neil, su subjefe, desde hace tiempo ya se postulaba como nuevo jefe de la familia, contando con el apoyo de varios de sus hombres. Así que Gambino ascendió más bien a su cuñado Paul Castellano como segundo subjefe, siendo este último un hombre más de negocios. Carlo colocó a Paul a cargo de todos los delitos de cuello blanco en Brooklyn, controlando los negocios de reciclaje,
construcción, sindicatos y fraude electrónico, que aportaban millones de dólares al año en la familia. Este movimiento de colocar otro subjefe dividió a la familia teniendo por un lado a De la Croce y por el otro lado a Castellano. Ya para la década de los 70, según reportajes del New York Times, el número de hombres en la familia Gambino ascendió a los 1000, la mitad de ellos siendo mafiosos y la otra mitad abogados y comerciantes. Aunque a la familia le estaba yendo bien, algunos gángsters italianos criticaban que algunos de estos ya no hablaban siciliano, llevaban trajes costosos y no respetaban las tradiciones. Carlo Gambino finalmente perdería la vida el 15 de octubre de 1976. La causa oficial fue de causas naturales y no fue imprevista debido a la historia reciente de males cardíacos. A diferencia de muchos jefes que perdían la vida de manera violenta como Anastasia, Salvatore Maranzano, Carmine Galante y demás, Gambino murió en paz en su casa. El funeral del capo fue concurrido por cientos de personas, con policías encubiertos y agentes del FBI. Su cortejo fúnebre consistió en 13 limusinas y una docena de carros privados y un carro de flores. Antes de perder la vida, Gambino había establecido que su sucesor fuera Paul Castellano, por encima de su principal subjefe De la Croce. Gambino, con esta decisión, creyó que su familia se beneficiaría más con Castellano en los negocios de cuello blanco. De la Croce en ese momento fue apresado por evasión de impuestos y no fue capaz de contender la sucesión de Castellano. Si bien Carlo Gambino era un hombre de pequeña estatura, con una nariz prominente y luciendo una sonrisa amistosa, casi permanente utilizada para desarmar a sus detractores, Gambino se constituyó como uno de los hombres más poderosos y respetados de la mafia estadounidense. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.